Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, viernes 21 de octubre del año 2022 y qué gusto que usted nos pueda acompañar en un nuevo viernes de análisis político para poder evaluar esos temas tan trascendentales que han sucedido en la última semana. Por ejemplo, se va a estar evaluando y analizando la elección de Raquel Caballero como Procuradora General para la Defensa de los Derechos Humanos y también qué es lo que está sucediendo con este hito histórico respecto al voto en el exterior. Eso y más, como siempre, lo estaremos analizando con Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Gracias, Fernando, pero muy amable vos por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo, aquí con don Marvin, pero sobre todo con ustedes en sus hogares. A todos, buenas noches y espero les guste. Desde luego. Marvin, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a la gente de Canal 8 y a ustedes también, aquí en el set. Desde luego, vamos entrando en materia entonces con ese primer tema, como lo ha sido la elección de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. A ver, para muchos dicen, mire, es que la elección de la Procuradora es altamente novedosa, pero esta es la segunda vez que es electa. A ver, siempre están esos dos criterios. Aquellos que opinan a favor, que mencionan, no, mire, a ella se le debe dar una oportunidad porque hizo un buen trabajo en el pasado, entonces es bueno que la actual gestión le haya dado esa oportunidad para dirigir las riendas de la Procuraduría. Por otra parte, están aquellos que mencionan que debido a sus antecedentes por nepotismo y también por abuso de poder o despidos injustificados que todavía tienen en su contra, no debió haber sido electa. También en el contexto, el viernes pasado por la noche hubo un hashtag que mencionaba yo sí le creo al presidente o yo le creo al presidente. La cuestión es que muchos dicen, mire, pero es que nosotros le creemos al presidente, lo que no le creemos es a la procuradora. Entonces, ¿por dónde nos vamos? ¿Fue buena su elección? Pues que aquí la bancada se ha equivocado. Ronald Umaña, por favor. Y ojo, que esto no es un ataque, queremos analizar, ¿es bueno o es malo? Yo no le creo al presidente. Yo no le creo. ¿Y al procurador? Menos. Pero el presidente es el culpable de que ella esté ahí. Yo primero pensé que eran los apretabotones nada más. Pero cuando él sale dando una conferencia de prensa y la tiene sentada ahí tomando nota, me doy cuenta que él es cómplice. Él ordenó a los diputados que la pusieran. Por eso trata de justificar. Yo pensé que la conferencia de prensa iba a ser para anunciar cuáles eran las medidas económicas con las cuales le iban a ayudar a la gente que había perdido sus cosechas y su ganado con la tormenta. Pero no, era para justificar el hecho de que esa señora sea procuradora de nuevo. Es que mira, ella salió por corrupción, manchada en el Tribunal de Ética, le subió el salario a una hijastra 2 veces, contrató a otra hijastra, a su esposo le dio un carro con motorista y gasolina todo el tiempo. Ese es abuso de autoridad, hombre. Nepotismo, no sé qué más cosas tendrá. Las denuncias de despidos injustificados. Bueno, de hecho ya andan acosando a los trabajadores en este momento, que quieren despedirlos a todos para llevar gente de nuevas ideas. Si a ella la han puesto para que sea la tapadera de todas las cochinadas que hace el gobierno, para eso la han puesto. Ella no es una procuradora de derechos humanos para proteger los derechos humanos de los más desvalidos de este país. No la han puesto para eso. De lo contrario, ahora que andaría resolviendo el problema de Carla García, la niña esta de 16 años que la capturaron y le hicieron abortar, le asesinaron el no nacido porque iba embarazada.
¿Y dónde está Carla? Todavía no la devuelven. Que devuelvan a Carla. Ahí debería estar ella. Ella debería estar viendo los más de 80 asesinatos de las cárceles, todos los torturados en la prisión. Para eso se elige. Pero te aseguro que jamás va a haber eso. ¿Con qué salió diciendo? Ay, no, voy a proteger el voto en el exterior. Porque por eso le eligieron. Para que les tapara el fraude que pretenden hacer. Porque lo pretenden, porque de entre que lo que pretenden y lo que los dejemos que hagan son dos cosas diferentes, ¿verdad? El presidente de la República, Nayib Bukele, va y justifica en la cadena la elección de Raquel Caballero, mencionando es que, mire, si elegíamos a otra persona van a decir que esta fue impuesta por el régimen y aquí podemos garantizar de que ella ya había sido electa en el pasado por la oposición, entonces por eso también nosotros la ponemos porque igual es la mejor opción. ¿Se equivocó el presidente o estaba en lo cierto en darle una segunda oportunidad porque ella ha cambiado? Bueno, en realidad lo que ha habido es un error en el pasado de quienes la eligieron, Arena y el FMLN, y un error en esta oportunidad que la ha escogido la bancada Cian. Ambos se equivocaron y lo que estamos viendo en el debate es que ninguno quiere reconocer que se equivocó. Realmente eso es lo que estamos viendo en el debate. Ninguno ha dicho nos equivocamos, porque Arena ha justificado que votó por ella y la propuso en el pasado porque no tenía lo que le ha señalado Ronald, que había casos de nepotismo donde había sido condenada, ni había sido observada por la Corte de Cuentas. Es cierto. Pero la pusieron porque ella es de una línea conservadora que garantizaba el pensamiento conservador de Arena en aquel momento. Hoy dicen que la ponen, ¿verdad? Porque como ya había sido electa por la oposición no tiene por qué juzgar un nombramiento que ellos antes habían hecho. Pero es que efectivamente antes ella no tenía esos señalamientos. Entonces lo correcto es que es una funcionaria que ya vimos cómo se desenvuelve y que lo mejor era que no volviera esa funcionaria. Eso es lo que te dice la lógica. Ahora, decir que ella, por ejemplo, está bien que la pongan porque se opone a agendas, vea, de lo LGBTI, es antiaborto, está bien, tiene derecho a tener esa posición, pero es que no hay alguien más que esté en contra del aborto y que esté en contra de la agenda LGBTI y que no sea corrupta. O sea, no pueden buscar a alguien, porque el gran problema con los conservadores es que tienen doble moral. Ella está contra el aborto, ella está contra la agenda LGBTI, la ideología de género, ella está contra todo lo inmoral, ¿verdad? Y se llena la boca de eso. Perfecto, está bien, ella tiene derecho a tener esa posición, pero mira, no está en contra del nepotismo, que eso es una forma de corrupción. No está en contra de usar los recursos de su institución para favorecer familiares o amigos, y eso es corrupción. Entonces el problema con los conservadores es que están en contra de algo, pero son unos grandes sinvergüenzas por otro lado. Entonces la idea era que la bancada Cian buscara a alguien, si quieren conservador, porque tienen los votos para hacerlo, tienen esa potestad, porque tienen la correlación de fuerzas en la asamblea, y pueden poner, digamos, ¿verdad?, a la persona que ellos crean que llena los requisitos. Pero es que el punto es que ella, con esas condenas de nepotismo, de corrupción, es que no tiene los requisitos de moralidad que exige el cargo. Entonces han fallado, porque tiene condenas digamos, anteriores a ser nombradas. Sí. Y son condenas que las obtiene por su mal manejo de la institución cuando Arena y el FMLN la nombran. Entonces, ¿por qué la ponen? Porque de seguro ella va a hacer lo que le digan. Y ahí ella llega con los pies hinchados. Y eso es un problema para el país. Porque ella no debe de estar a favor del aborto, por ejemplo. Está bien, no tiene por qué estarlo. Pero no solo por eso va a abandonar a las madres que sean acusadas por eso y va a hacerse la del ojo pacho
que la metan presa a una mujer sin siquiera investigar realmente lo que pasó. Hablo del caso de las 17 que están saliendo ya varias libres porque se cometió, digamos, un prejuicio de las jueces a la hora de juzgarlas. Tampoco no puedo entender cómo está contra el aborto y no ha sentado una posición pública en el caso que señalaba Ronald de esta niña menor de edad que supuestamente estaba embarazada y a la hora de la captura, digamos, pues fue violentada de tal manera que perdió a su bebé. O eso no importa, ese aborto provocado no importa. Y no importa porque dicen que es pandillera. Entonces vamos a estar en contra del aborto, pero cuando se trate de una pandillera está bien que aborte. Es más, ayudémoslas a abortar, esterilicémosla, inyectémoslos, castrémoslos. O sea, ahí sí no, o sea, pues sí, es que debemos de ponernos de acuerdo, ¿me comprendes? Porque o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces ella debería urgentemente pronunciarse sobre ese caso. Y lo digo así porque surgió una noticia falsa en redes de unos niños que estaban durmiendo en la calle porque su papá había sido detenido por el régimen de excepción. Y alguien pedía al CONAC que se hiciera, digamos, cargo de esa situación. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Viene la policía y emite un comunicado diciéndonos que esa era una noticia falsa. Entonces, ¿por qué no hay un comunicado explicándonos dónde está esta muchacha? Bueno, para empezar, existe esta muchacha, ¿verdad? Porque hay gente que ha tergiversado lo de la aparición de su mamá, que decían que eran actrices y actores los que estaban en esa conferencia de prensa devolviendo los $300, ¿no? Entonces, esta muchacha existe, es cierto lo de que la golpearon y perdió el niño. ¿A dónde está? ¿Está en un hospital? ¿Está viva? Eso es lo que ella debería prontamente, digamos, explicar este caso, si quiere que le creamos que ha cambiado, porque aquí la gente dice, démosle otra oportunidad, ¿va? Entonces, bueno, pues si ha cambiado, hay que empezar con estos casos que son graves, que son espinosos para el gobierno, porque está involucrada la policía o el ejército, pero que esa es su labor como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Y el presidente en esa conferencia de prensa, sí, donde ella se vio muy mal, estoy totalmente de acuerdo, el presidente le abrió las puertas del Estado, de las oficinas públicas, para que investigue. Le dio la orden a sus ministros para que le faciliten toda la información. Que lo haga entonces. Porque si el presidente le dice, aquí están abiertas las puertas para que usted investigue, y ella no investiga el caso, por ejemplo, de esta muchacha menor de edad, entonces es una incompetente. Entonces que renuncie, como ya lo hizo en su oportunidad también un procurador de derechos humanos malogrado como Eduardo Peñate Polanco. ¿Verdad? Entonces que renuncie, porque eso significa que si aún el presidente la habilita con las instituciones del Estado y ella no lo hace, entonces ¿qué está haciendo ahí? Y voy a terminarlo diciendo en el lenguaje, porque me han dicho, no sé si es cierto, que parece ser que ellos son pastores y copastores de una iglesia, ¿no? Ella ha ganado el cargo, pero ha perdido el alma del pueblo salvadoreño porque nadie confía en ella. Y eso es un afán inútil. De nada le sirve lo que ha logrado, ese puesto que ella tiene, si está totalmente desprestigiada en estos momentos y sin credibilidad frente a la gente. Y ese es el gran reto de ella como procuradora. Como siempre, hay más preguntas que respuestas. Pausa comercial, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Tal como decía Marvin Aguilar en el bloque anterior, parece ser que entre la población se ha perdido la confianza hacia la procuradora actual, que fue electa el día viernes. Entonces, Ronald, a ver, Marvin decía de, ok, mucha gente dice, mire, hay que darle una segunda oportunidad, en el pasado se equivocó, pero tal vez ahorita no. Pero entonces, bajo esa lógica, también hay que darle oportunidad a otros que estaban en el tiempo de los mismos de siempre. Eso es lo que quiere el pueblo. Y más, tomando en cuenta que el mismo día de la elección de la procuradora, si usted se podía meter a las diferentes cuentas de los diputados de Nuevas Ideas, y la gente le ponía, diputados, nosotros somos de la EN, nosotros somos CIAN, pero aquí se han equivocado porque ella pertenece a los mismos de siempre. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Hay que darle una oportunidad a determinados o hay que dárselas a todos los del pasado? Entonces, sí, es que eso es una falacia la que hace el presidente, porque ella es de los mismos de siempre, electa por Gana, FMLN y Arena. Ellos la eligieron. Hoy la elige Nuevas Ideas, o sea que Nuevas Ideas, Gana, FMLN y Arena son lo mismo. ¿Ah? Y dice el presidente, no, es que nosotros la elegimos y es de ellos, para que no digan que es nuestra y no ustedes la eligieron, presidente. A ver, pero no entiendo, Ronald, si se supone que el presidente dice, mire, pero no la elegimos nosotros para que no digan que es impuesta por nosotros, sino que ella ya había sido electa por Arena y FMLN, pero si se dice que los del pasado hicieron mal todo, ¿por qué seguirlo haciendo mal si se supone que esta no es la elección correcta, Ronald? Sí, cabal, tú lo explicaste bien. Vamos a ver, por ejemplo, cuando la elige el FMLN, Gana y Arena, ellos no sabían que les iba a salir corrupta, pero ya sabemos, hoy es un pecado doble. Se puede alegar que no sabían que Pues les sí, iba a salir claro. corrupta, pero a ella la ponen en ese puesto, ¿vea? Por conservadora, por Sí, religiosa, sí, por correcto. impulsar una agenda Correcto, que pero no la bloqueara, ponen por corrupta. exacto, que No lo bloqueara, sabían. que ella de alguna manera Sí. llevar una agenda Y conservadora es algo de corrupción. Eso pues. ya es corrupción. Y sí, porque no deberían de tener Claro, una agenda de ese tipo. el procurador de derechos humanos no debería jamás. Entonces, estos ya saben que es corrupta y la ponen porque les va a servir de tapadera. Por lo menos en este caso de Arena, el FMLN y Gana no lo sabían. Es que esto es como cuando el pueblo eligió a Nuevas Ideas. No sabía que iban a resultar así. Dijeron que no iba a haber partida secreta. Y revisando el presupuesto me encuentro una partida que se llama FOPROMID ahí. Ya llevan 500 millones gastados y se han recetado 200 para el otro presupuesto, son 700 millones. ¿Y a dónde están las cuentas de ese pisto? ¿Es esa la caja chica o no? ¿Me entiendes? ¿Verdad? O sea que el pueblo se equivocó al elegir a Nuevas Ideas. Lo que no se puede es volverse a equivocar o equivocarse cuando el pueblo ya se dio cuenta la calaña de partidos y de individuos que son estos. Y hay gente que defiende ese nombramiento. A mí me llama la atención, ¿no? ¿Verdad? Que se hace una defensa, que se recurre a argumentos falaces, ¿verdad? Por ejemplo, quienes defienden su nombramiento vuelven a decir que hay gente que se opone, y por eso lo traigo a cuenta, porque ella está contra la agenda del aborto, la agenda LGBTI. Pues sí, pero es que lo que no entiende la gente es que un procurador, que era lo que decíamos hace un momento, Sí, que los derechos humanos no puede ser ni de la agenda LGBTI, ni de en la contra. anti-agenda LGBTI. Porque entonces está desvirtuando Es que no puede tener el agenda, tema. Marvin. Es que el problema que ella tuvo con organismos de derechos humanos en su primer periodo es que en el país han asesinado a 600 personas trans. 600. Y había un debate por procesar a estos dos casos, nada más de 600, dos casos. En uno son pandilleros que asesinan a unas trans en el departamento de La Paz y otro en San Salvador, los policías. Los policías. Entonces ella no quería intervenir en eso como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ella podía decidir a qué quisiera intervenir y a qué no. Digamos de que en este caso a los policías se les juzgó por homicidio, cuando eso es un crimen de odio.
A los pandilleros sí se les juzgó como crimen de odio. Entonces, de 600 casos, ¿verdad? Solo 2 han sido juzgados en El Salvador de transfobia, que son crímenes de odio. Con el tema del aborto tampoco quiso entrar a defender o a ver las causales de las mujeres que fueron condenadas a 50 años de cárcel y que hoy que se han revisado los casos, todas están saliendo libres, porque se descubrió que fue un sesgo de la jueza, que es antiaborto, o sea que ahí no había justicia ciega, y que de un solo, esta mujer ha abortado y es mala y es criminal 50 años. ¿Verdad? Entonces, mujeres pobres, la mayoría. ¿verdad? Y a los políticos corruptos les da 10 años. O a la ex primera dama la mandas a su casa, ¿verdad? Con arresto domiciliario. No hay duda, mira. Entonces es decir, eso es lo que un procurador de derechos humanos debe de denunciar, en teoría. Es que vos podés estar en contra y tener tus creencias, si es que estamos de acuerdo, pero cuando sos funcionario, lo sos para todos. Y eso la llevó en su primer periodo a chocar con organismos de derechos humanos. Que mira, vamos a ver, los derechos humanos son inherentes a los seres humanos. El primer derecho que tenemos los humanos es el de nacer. Primer derecho. Y después de que no te maten. No, de nacer vivo. Claro, claro. No, pero ya una vez nacido, de que no te maten solo porque yo no estoy de acuerdo con usted, solo porque yo no comparto con usted. Y el segundo derecho humano es el de la libertad. Claro. ¿Verdad? Porque se entiende que tener derecho a nacer vivo, cosa que al hijo de Carla le negaron el derecho, le asesinaron el no nacido. Entonces hay que nacer y nacer vivo, y después de eso en libertad, porque si naces como esclavo mejor ni nazcas, ¿verdad? Eso es en esencia la situación. Entonces un procurador de derechos humanos no puede tener agenda, tiene que saber que los derechos humanos son para todos. Aquí le quieren negar. Bueno, el presidente Bukele en la conferencia esa, la gente honrada y los pandilleros. No, me decía que los pandilleros tienen derechos humanos también, igual que la gente honrada. Un pandillero cuando está preso, ¿qué es lo que le sucede? Que ha perdido algunos de sus derechos, ha perdido el derecho de la libertad, pero él tiene derecho a estar vivo ahí. El Estado tiene la obligación de protegerle su salud. A menos que aprobemos la pena de muerte para ellos. ¿verdad? Bueno, cuando haya pena de muerte y esté leída, si es que hay, que no creo que la haya, aquí se quitó la pena de muerte, aquí hubo pena de muerte y no la hay, ¿me entiendes? Entonces el Estado tiene la obligación esa, o sea que hay derechos humanos para ellos, para la gente honrada, o sea que los derechos humanos no te clasifican si es LGTBI, si abortó, si no abortó, cómo fue, si es pandillero, si es un ladrón o no lo es. Porque te voy a decir algo. El psicópata ese que apuñaló a un señor de 63 puñaladas y tiene a una muchacha en la UCI, está recibiendo un trato digno en comparación con la monstruosidad que hizo. Porque yo ni siquiera un morete le vi cuando lo presentaron, digo, y que ese no se merecería un morete, te diré, ¿verdad? ¿Verdad? Se merece que lo cuelguen por lo que ha hecho, por lo psicópata que es, y que un tipo como ese no tiene cura. Sí. Así hay que dejarlo encerrado ahí, porque no tiene cura cuando ves lo que hizo. Ajá. Y una sociedad que dice que está en contra del aborto no explica qué ha pasado con una menor de edad embarazada. ¿Y qué clase de país es este, pues? Y perdón, ¿verdad? No jodan. ¿De qué nos sorprende que haya locos manejando en sentido contrario? Que haya gente apuñalando, que haya gente... O sea, que tengamos esta sociedad tan podrida. Que nuestros ciudadanos sean podridos. Si es una de doble moral. No nos indigna el caso de una menor de 17 años que ha perdido a su hijo de una... Y que no nos explican, pues. Con que poner una procuradora de derechos humanos que ya sabe que es corrupta.
Entonces, es que ese es el problema. Ese es el problema. ¿Verdad? Ese es el problema. Entonces, la labor de ella es eso. ¿Verdad? Saber, porque incluso le conviene hasta a las mismas instituciones que la detuvieron. ¿Cómo es que hay un comunicado con los niños de Santana que estaban durmiendo en la calle explicando que era noticia falsa? Que está bien que se explique eso. Pero no hay nada de esta otra muchacha. De Carla. No sabemos si está viva. Pues sí. No sabemos si está viva. Entonces, esa es labor de la procuradora. Decirnos, he hablado con ella, Sí. la he visto, está viva. Pero sale Sí, defendiendo un fraude electoral. sí, ¿Qué es sí, estaba embarazada, no estaba embarazada, es falso, es Y cierto. estos son los policías que le hicieron abortar. Y ya abrimos un caso por los policías o soldados que la detuvieron. O decirnos, está muerta. O decir que está muerta. Y aquí está el cadáver. Esa es la labor de ella. Y en ese caso va tarde, porque ya hubiera dicho algo sobre eso. Si no, incluso eso que ellos dicen que son pastores o copastores o cristianos, es paja. Lo hacen para ganar votos, para verse bien, para demostrar que tienen autoridad moral sobre los demás. Para conseguir Y eso, el cargo. Para conseguir el cargo. Y eso es una hipocresía. Y eso, de esa clase de gente está lleno este país. Por eso es que vemos el desastre de sociedad que tenemos. Ok. Siguiente tema, voto en el exterior. Tras la pausa comercial. Ya volvemos. El siguiente tema de esta noche es la aprobación de la ley especial para el ejercicio del sufragio desde el extranjero. Claro que es algo histórico porque la gente en el exterior desde luego que necesita ejercer su derecho al voto, desde luego. El problema aquí surge con determinadas confusiones que, por ejemplo, que todos los votos que vengan del extranjero van a ir directamente hacia San Salvador. Eso como número uno. Número dos, que no va a ser necesario que tenga su DUI o su pasaporte vigente. Entre otras situaciones que la población se cuestiona si realmente es una buena estrategia, es la mejor, es la correcta para las elecciones de febrero del 2024, o es que aquí se deben detectar y reparar ciertas irregularidades. ¿Con qué nos quedamos? ¿Es histórico o no es histórico, Ronald? Yo creo que es histórico. Pero es histórico el fraude que quieren hacer. Si esto es pornográfico, esto es obsceno lo que quieren hacer. Nunca se había visto una vulgaridad electoral como esa. Bueno, y quizás empezando a hacer historia, ¿verdad? Hace más o menos 2 años y medio, la bancada anterior hizo una ley para que votara la gente de la diáspora. El presidente vetó esa ley, la vetó porque allí no iban los consejos municipales y él dijo que lo más importante para la gente de la diáspora era votar por sus municipios, ¿verdad? Y que ¿cómo iban a hacer? Otra cosa, no los dejaban ser candidatos, dijo. Tienen que ser candidatos aunque vivan allá, pero la ley decía que tenían que estar acá. Y ahora, hoy no va tampoco los municipios, no va a la elección municipal, la va a vetar o la va a sancionar. Porque debería ser congruente, presidente, debería de vetarla si va en esa forma. O esto es un plan armado que la procuradora sale diciendo de que ella va a cuidar que se haya voto en el exterior. Que el Tribunal Supremo Electoral dijo que primero presidentes y diputados y después alcaldes y parlacén. O sea que como que ya lo tenían orquestado todo esto. Entonces, además de eso, ¿y cómo es eso de que los votos de los que viven en Estados Unidos con residencia allá, con su dirección de allá,
van a venir solo a los diputados de la capital. Quiero hacerle otra pregunta rápidamente, Ronald. Por ejemplo, esta semana tuvimos en el estudio al diputado Francisco Lira y al diputado Mauricio Linares. Ellos mencionaban que dentro de la asamblea se había mencionado que la bancada CIAN iba por los 24 escaños para 2024 y que esa era una de las razones. ¿Podrá ser eso cierto o es completamente falso? No, es totalmente cierto, al menos eso es lo que aspiran, llevarse a los 24 diputados. ¿Pero por qué? Eso hay que preguntarnos, porque según las encuestas hoy pierden no menos del 40% de sus diputados. Y hablo de la Gallup, que es la encuesta que ellos pagan. Ahí sale claro que ellos pierden el 40%. Sid Galo, 30%. ¿Cómo? 30%. No. Sid Galo establece que pueden perder la bancada CIAN el 30%. Ellos pierden el 40% según Sid Galo. No, ellos Sid dicen Galo es que 2 de cada 5... Los alcaldes. Sí, ¿y a dónde se recogen los votos, Marvin? Tú lo sabes mejor que yo. Pero es que 2 de cada 5 es el alcalde. Sí, es el 40%. 7 de cada 3 es con los Sí, diputados. el problema es que allá los alcaldes son los que recogen ahí los estamos votos. conjeturando, pero la encuesta dice... No. Sí, Te lo digo con la experiencia está que me bien, asiste pero de la tantos encuesta años. Sid Galo dice 30%, no 40%. Va, 40%. Eso es para los alcaldes. Y te quiero decir que eso es hoy. Dentro de un año, ¿cuánto va a ser? Entonces ellos quieren ver cómo se roban todos los diputados de San Salvador para compensar lo que van a perder en el interior de la República. Porque los alcaldes en este país, toda la gente dice que no sirven. Obviamente no tienen dinero y podemos justificar lo que quieran. Pero para los pueblos, estos alcaldes no han servido y nuevas ideas tiene la mayoría. Y los va a perder. Por eso te lo dejan junto con los parlacen y te lo dejan después del presidente y los diputados. Porque quieren ver cómo el presidente jala, trolinea a los diputados. El problema es que no le vaya a salir el tiro por la culata, presidente. Y que el lastre sea muy pesado y no lo dejen levantarse. Es decir, si revisamos la encuesta de Sid Galo, que es la buena, ¿vea? Entonces, pues sí, ¿cómo es la que cree la gente? Es la buena, Pues porque sí. es la que paga tu gobierno. No, pero es interesante. La buena es la de la UCA. Claro, para mí las dos coinciden en lo que están diciendo. Lo que pasa que Sid Galo, para quienes dicen de que la de la UCA es mala, ¿verdad? Como aquí, tenés que agarrar bando. Pero es interesante la encuesta de Sid Galo, porque efectivamente estaría perdiendo Nuevas Ideas el 30% de sus diputados, según Sid Galo. Como eso pierde la mayoría simple. Exactamente, quedaría en 39 diputados. Porque ese 30% trasladémoslo a diputados, ¿va? Ese 30% estaríamos hablando entre 15 a 17 diputados que podría perder la bancada CIAN. Claro, Arena puede perder más, el FMLN puede perder más, estamos de acuerdo, porque la evaluación se aplica a todos los partidos políticos, ¿va? Entonces, pero ¿quién va a recuperar esos diputados? Alguien los va a tener que recuperar en un momento determinado. Y en el caso de las alcaldías, efectivamente, es el 40%. Y como Nuevas Ideas tiene 170 alcaldías, entiendo por ahí, entonces Nuevas Ideas podría perder el 40% de esas alcaldías, según Sid Galo. Ahora bien, ¿qué alcaldías? Que eso es importante. Bueno, va a perder las ciudades más importantes, que es decir, donde está... San Salvador la va a perder. Fíjese que no creería yo, porque ¿Cómo no? Mario Durán sale bien. Es más, después del presidente, Mario Durán es el que sale mejor evaluado. Exactamente. Entonces yo podría atreverme a decir que por ahora, como no tenemos... Imagínate a Claudia Ortiz de candidata de toda la oposición. De la alcaldía. Sí. Bueno, eso ya es, digamos, pues pero hay que esperar que ella lo diga, pues, ¿verdad? No sabemos que ella es candidata. Un botón Sí más sabemos- demuestra para la camisa. Claro, sabemos que Mario Durán se va a presentar a la reelección porque lo ha dicho. Todavía no hay una candidata o Primero candidato. dijo que iba a ser candidato presidencial. No, ya anunció que va Sí, para la después alcaldía. Entonces, y los números en esa encuesta anuncian su posible reelección. Habrá que ver la competencia, pues, ¿verdad? Falta. Porque ahorita todos pueden hablar lo que quieran,
mientras no haya un candidato opositor. Sí, estamos el hablando... día que haya un candidato de la oposición, que tengamos ya anunciado el candidato presidencial, Nayib Bukele te baja 20 puntos. Pero la cosa es de que, ¿por qué es más el porcentaje de Sid Gallo para los alcaldes? La respuesta es contundente y es que la gente cree que no han hecho nada. Puede que haya excusas, como dice Ronald, que no hay FODE, todo eso, sí. Pero la gente eso no lo ha logrado procesar, porque no le trasladan la culpa a los diputados, digamos, que son los que eliminaron la ley FODE, ni al Ejecutivo, sino que se ha quedado en el alcalde. Parece ser que la gente culpa al alcalde de que no ha hecho nada, no ha hecho obras. Y esto es mucho más grave en las ciudades más grandes, a excepción de San Salvador, donde Mario Durán aparece con posibilidades de ser reelecto, bastante, pues hasta que no aparezca la competencia, que no sabemos quién es. Si cualquiera le gana, hombre, si es un mal alcalde, nosotros lo sabemos. No sé, pero por lo menos lo que dice la encuesta. Entonces, en ese sentido, creo yo que vale la pena considerar que si la Sid Gallo está diciendo eso, ¿verdad? La Universidad Francisco Gavidia está diciendo que solo el 59.8, 60% está de acuerdo con la reelección. Antes de que anunciara el presidente que quería ser dictador. Y es que aquí debemos de hacer otro análisis importante, que a veces la gente se suele confundir. La encuesta de la UCA, la Sid Gallo y la Gavidia, que son las que hemos visto, le dan buena nota al presidente. Incluso en el tema de seguridad pública, al presidente Sid Gallo le pone el 9 o el 90%, como lo querrá ver. Pero también le pone la nota más baja en sus relaciones con los Estados Unidos y en la situación económica del país. Ya la gente está comenzando a pensar que el presidente tiene que hacer algo con la situación económica. Siendo esto la nota más baja, las relaciones con los Estados Unidos y, digamos, la situación económica. Entonces, ¿cuánto le da Sid Gallo hacia el futuro al presidente? 64%, que eso coincidiría con la Universidad Francisco Gavidia, que habló de un 60% para la reelección. ¿Verdad? Entonces ya no estamos hablando del tema del futuro, de un 90%, 97%. Entonces, claro, los números que de alguna manera están presagiándote el futuro, hacen pensar y podrían hacer pensar que concentrar la votación en San Salvador, abrir la votación para que votes con pasaporte, con DUI vencido o vigente, ¿verdad? Eso eleva los cocientes que van a necesitar los diputados para ser electos. Por decirte algo, y lo digo como un gran presagio, ¿verdad? Estoy contento de decir este presagio. Con esta modificación, Guillermo Gallegos no saldría electo por San Salvador en la próxima elección, por darte una buena noticia dentro de toda esta reforma. Vea, entonces, pero es porque... De lo malo, lo bueno. Sí, eso eleva los cocientes, y Guillermo Gallegos entró pidiendo limonas en las gradas de catedral, por poco, es el último en entrar. Él entró por residuos. Entonces, vea, en ese sentido, está elevando los cocientes. ¿Qué es lo que puede salvar? Digamos, son dos cosas. La primera es la supervisión del software, que es el que va a trasladar los datos desde Estados Unidos, desde el exterior a El Salvador, por ejemplo, ¿no? Y lo segundo, voto mata fraude. Es decir, los candidatos tienen que sacar una gran cantidad de votos que sea imposible si te quieren hacer fraude. Va a pesar mucho el candidato, el rostro, digamos, ¿verdad? La foto del candidato, quién es el candidato. Esperemos que no aparezcan que van a quitar la foto, sí, ¿verdad? Del candidato, la foto del alcalde, la foto de, ¿verdad? Que ya no van a haber fotos y se va a volver a votar por bandera. Eso sería todavía mucho más desastroso, pues. Digo, para el tema de la transparencia. Entonces yo quisiera hacer un llamado a la gente que está pensando hacer fraude.
Primero, yo confío en el Tribunal Supremo Electoral porque hasta ahora el tribunal ha sido transparente y ha entregado buenos resultados. Las anomalías han sido mínimas. Pero hoy, con el voto en el exterior, las leyes federales estadounidenses establecen como delitos penales si utilizas el espacio radioeléctrico estadounidense o promoves un fraude desde territorio estadounidense, aunque sea radioeléctrico, ¿verdad?, para afuera. Fraude electoral es perseguido en Estados Unidos. Entonces, a quienes estén pensando hacer un fraude, que lo piensen porque se va a poder procesar en Estados Unidos esa situación. Y esto implicaría un fraude electrónico, implicaría más dificultades para que Estados Unidos y la comunidad internacional, Europa, reconozca el resultado de las elecciones. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Es necesario garantizar esa transparencia. Lo digo porque no va a haber posibilidades de que los partidos tengan vigilantes allá en el exterior, ni que puedan, digamos, verificar eso. Ahora, la ley sí establece un registro, no le llaman padrón, sino que registro, para saber cuántos es que van a votar en el exterior. Porque no me puedes decir que hay 1 millón de pasaportes y DUIs y aparecen 1,5 millones de votos. O sea que tienen sí que decirnos cuántos van a votar, porque ahí sí sabemos cuánto se va a sacar. Entonces, ¿cuánto es aproximadamente? Entendería yo que hay DUIs en el exterior como 750,000. Otros están hablando de 500,000, por lo tanto necesitamos el registro, pues. Y también tenemos que saber cuántos pasaportes hay emitidos en el exterior para saber, entonces, cuánto es el universo que podría votar en el exterior y que no se pasen los votos de eso. Entonces, si se puede supervisar el software, es decir, la compañía que se va a contratar para que haga la transferencia de datos, ¿verdad?, desde el exterior hasta El Salvador, estaríamos de alguna manera cubiertos de que no va a haber un fraude electoral. Vea si se puede auditar el software y la empresa. Pausa comercial, no nos queden bien, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Algunos de los diputados mencionan que la cuestión para que todos los votos vayan hacia San Salvador responde a la lógica que muchos de los hermanos salvadoreños ya cambiaron su lugar de domicilio. Entonces, a pesar de que tengan su pasaporte, pues como en el DUI o en el documento ya no les aparece que, mire, reside en tal municipio o reside en tal departamento, pues lo lógico es que vayan directamente hacia San Salvador. ¿Lo ve como una razón para justificar dejar a todos los diputados de los 13 departamentos restantes fuera y solo dedicarnos a San Salvador, Ronald? No, es una vulgaridad. Mira, si todo lo que están haciendo es vulgar. Por ejemplo, lo que Marvin dice es correcto, ¿verdad? Si él habla como candidato ya de San Miguel, ¿cuánta gente votaría en San Miguel de la diáspora? ¿Unos 150,000? Bueno, yo no sé si voy a ser candidato. ¿Qué vas a hacer, hombre? Yo ya te echo la bendición, te ungo. Ya me saló, querrá decir. Mira, son 150,000 votos que se los van a traer para acá. Si algún voto era tuyo, no, aquí lo vas a perder. No es tan así. Hay que explicar esto. ¿Qué votos se van a traer para San Salvador? Eso es todos los que voten y tengan residencia en Estados Unidos y no acá. Y tengan el pasaporte vencido. 550,000. Exacto. O pasaporte vencido. Exactamente. Pues pero sí va a haber un grupo de la diáspora. ¿Tú crees que no hay de San Miguel ahí? Sí, por supuesto. Pero de San Miguel, ya que pueden votar allá con la ley tal cual está,
la cifra oscila entre 130,000 migueleños que están en el exterior y que en su DUI dijeron que su residencia era San Miguel. Ok, pero- Ellos sí van a poder votar por los diputados de San espérate Miguel. ahí. ¿Desde Pero el exterior esos- o aquí en territorio? No, al allá. exterior. Pero esos van a tener que ir personalmente a los consulados a votar. Un porcentaje, no, tampoco. Un ¿Todos? un porcentaje va a tener que ir a los consulados, digamos, porque Sí, ahí se supone que sí, va a poner claro. el voto electrónico. Sí. Y otro porcentaje lo va a poder hacer desde el No, teléfono, hijo, no de la has entendido. computadora. Mira, ¿Cómo no? O sea, los que tienen la dirección de Estados Unidos lo van a hacer por el celular y van a tener un mes para hacerlo. y el voto va para San Salvador. Y el voto va para San Salvador. Ujú, correcto. Los que tienen el DUI con Los 130,000 que pueden votar en San dirección de Miguel acá, tendrán esos que ir tendrán que ir al consulado Eso solo es un para- día. Sí, eso Solo es un para, día. sí, eso es para que no vayan. Realmente, Eso no les importan a ellos. Realmente, les ajá. importan los 550,000 aquellos y canalizar el voto a San Salvador para robarse los 24 diputados de acá ok. a costa de los candidatos del interior de la República. Imagínate cuántos votos te robarían a vos acá. Entonces, eso es un fraude. Pero Quitarle el derecho a la gente a votar y a decidir. Pero ¿sabe qué va a suceder? Aquí tiene que ver la cultura. Por ejemplo, que yo tenga que moverme en Estados Unidos a un consulado para votar, desincentiva la Claro. votación. La gente va a preferir no ir. Va a ser Sí. bien poca la gente que va a ir. Por lo que significa un 6,000 perder. personas han votado Siempre, anteriormente exacto, de esa forma. Exactamente. Entonces siempre es poco. Vale, ¿por qué? Porque cuánto te cuesta el viaje, donde estés, Sí. perder un día de trabajo, a eso sumarle si no Si no tenés tenés documentos. consulado ahí. Ajá, exacto. O sea, un viaje te puede costar $500 Sí. en Estados Unidos por ir a votar. O sea, es complicado. Vale, entonces eso desincentiva la votación. Lo otro es que también desincentiva por cuestiones culturales la votación. Por ejemplo, usted es de Santana y usted vive en Milán, pero usted quiere votar por los candidatos de Santana, pero cuando usted se entera que su voto se lo van a pasar a San Salvador, usted decide: yo que voy a votar por los de San Salvador, si yo no conozco a nadie ahí. Espérame. Eso también ahí desincentiva el va a voto. estar el fraude, porque estos si Lo van van a a hacer el votar, fraude, dice usted. claro, hombre, si van a hacer el fraude lo van a hacer con todo. Vale, pero eso se puede, Si se van a arriesgar a eso, vale. van a hacer eso Si se también. audita el software, se puede saber. Es que no te van a dejar auditar el software. No hombre. puede ser. En este país, Bueno. hoy puede ser de todo. Pero si eso- aquí lo importante es lo que tú dijiste. Y hay que Si hacerle la un comunidad llamado internacional no al tiene te- acceso a supervisar No, digamos, no las le van a elecciones, permitir. entonces va a haber... Mira, va a nosotros haber estamos conflicto. gestionando una intervención de Naciones Unidas y de la Comunidad Europea para que auditen eso, ¿verdad? Por lo menos que quede constancia de que vinieron a querer auditar y no los dejaron, ¿verdad? De lo que no se van a escapar, y por eso sí le hago un llamado al Tribunal Supremo Electoral, es que ellos sean juzgados en Estados Unidos por un fraude hecho utilizando las ondas hertzianas de Estados Unidos, utilizando el espacio espectro, el radioeléctrico de Estados Unidos. Eso es delito penal en Estados Unidos. Así que los advierto ya a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ok, momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambie. Ya volvemos. En otro punto fundamental del tema del voto en el exterior, mucha gente se pregunta si realmente todos los salvadoreños somos iguales ante la ley con esto del voto en el exterior, debido a que muchos mencionan que, mire, pero si en el exterior se van a dar 30 días para hacerlo, porque en El Salvador pues solo contamos con menos de 24 horas. Marvin. Fíjate que en derecho hay un término que se llama discriminación positiva.
¿Qué Esto significa? es, por ejemplo, ¿te has fijado que en las aceras hay como derivaciones Sí. para que la gente con silla de ruedas pueda Sí, sí. subirse sin En ningún algunas problema? En aceras. algunas, Sí. ajá. Luego también hay una franja amarilla que es para la gente no vidente que se pueda guiar caminando y no tropezándose. Sí. Bueno, eso se llama discriminación positiva. Habilitar la acera que todos usamos con ciertas prerrogativas para una minoría de personas. ¿Vea? Con el caso del voto en el exterior debemos de entender algo. Adelante. Debemos de aplicar esa idea de discriminación positiva, facilitándole lo más que se pueda a los salvadoreños en el exterior la forma de votar. Esto por las características educativas de nuestra gente, las características culturales de nuestra gente. Por ejemplo, va a ser difícil para alguien de edad usar el teléfono para votar. Sí. Alguien lo va a tener que asistir en la casa para eso. Eso es una realidad. Va a ser difícil moverse de una ciudad a otra, ¿verdad? Para ir a hacer el voto electrónico. Va a ser complicado, digamos, para ellos saber, ¿verdad? En esas papeletas el montón de rostros, ¿verdad? Por quién votar. Incluso la aprobación de la ley es un voto parcial, no es un voto total. Y esto tiene mucho que ver, vuelvo otra vez a acusar de conservadores a las élites salvadoreñas. Hace 100 años, Ronald, si usted se acuerda, se aprobó el voto para la mujer en El Salvador, pero se aprobó parcial. Solo se le permitió votar a las mujeres, fíjese bien, que supieran leer y escribir y que estuvieran casadas. Es hasta 1950 que se les permite votar a todas las mujeres en general y ser candidatas. Sí, porque antes no podía ser ¿Sí? candidata. Que es lo que el caso de Prudencia Ayala, ¿verdad? En el 30. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, 100 años después? Por eso digo que este país es conservador y que no ha cambiado mucho. Para los que dicen que ha cambiado, se aprueba el voto en el exterior, pero se aprueba parcial. Solo pueden votar para presidente y diputados, no pueden votar para alcaldes y parlamentos centroamericanos y tampoco pueden ser candidatos desde el exterior. Si un hermano lejano quiere ser candidato, tiene que venir a El Salvador a inscribirse como candidato. Sí. Pero más libertad sería que ellos desde allá sean candidatos y allá hagan campaña. Eso no está regulado y eso va en la sentencia que la Sala de lo Constitucional obligó a la Asamblea. Eso se ha obviado en esta ley. En ese sentido yo creería que sí hay que pensar en facilitar el voto. Por eso es que yo comprendo incluso lo de los pasaportes y los DUI vencidos, que alguna gente critica, ¿verdad? Porque aquí no nos habilitan para eso. Hay que facilitarle a los salvadoreños en el exterior por incluso su situación migratoria. La mayoría de salvadoreños no tiene papeles. Hay que donde está. facilitarles sin hacer Claro. fraude. Es correcto, es correcto. Porque mira, lo que está haciendo la Asamblea Legislativa es demostrando que odian realmente a la diáspora. Eso es en el fondo. Es miedo, ¿va? Y los odian. ¿No? Como ¿Por qué cuando no? el voto a la mujer. Pues sí. Les daba miedo que la mujer votara porque podía votar. Además distinto. eran más. Sí, y distinto al hombre. Y no vaya a ser. No, pero mira, ¿verdad? Que las mujeres pusieran un presidente que no quisieran las élites. Es que no hay que darles el voto total. Bueno, Decían los Facundo conservadores. Cabral no le tenía miedo a las mujeres. Pues sí. Mira, el problema es que el odio se manifiesta en que tenés 200,000 en el TPS que vencen el 31 de diciembre y no hacen nada por ellos. Pero hoy quieren hacer un fraude para aprovecharse de la diáspora. Entonces, que no me vengan a contar cuentos. Odian a la diáspora. Ronald, voto mata fraude. Si la gente va a votar masivamente por sus candidatos, ningún fraude que Sí. quiera hacer nadie va a valer. va a valer. Caballeros, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerles por sus criterios. Ronald Umaña, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando, hombre, gracias a Marvin y sobre todo gracias a usted y muy buenas noches. Marvin, encantado por sus criterios. Gracias, buenas noches. Un saludo a la audiencia de Canal 8. Bueno, pase lo que pase en el futuro, recuerden que sí será histórico. Y amigos y amigas televidentes, recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios